Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder estar esta noche aquí para dar un curso sobre este tema que considero de suma importancia y también actualidad, ¿no? Por más que es un tema fundamentalmente histórico, es algo que realmente todavía tiene repercusión en nuestro tiempo. El curso se va a dividir entonces en dos partes, lo que vamos a tratar hoy, que son más bien aspectos históricos, algunos personajes en torno al Concilio de Nicea, y mañana será un poco entrar en la explicación, tratar de profundizar un poco lo que fue el fruto más importante de ese concilio, que es el símbolo niceno. Símbolo significa credo, ¿no? Como se dijo en la presentación, se están cumpliendo 1700 años de este acontecimiento que ha sido uno de los más cruciales de la historia de la Iglesia, ciertamente, ¿no? Que se reunió en la ciudad de Nicea entre mayo y junio del año 325. Este fue el primero de los llamados concilios ecuménicos, es decir, ya había habido concilios, a veces llamados sínodos, ¿no? Más bien locales, y que habían reunido lo que en aquel tiempo eran muchos prelados, pero estamos hablando a veces de 15 prelados, 30, ¿no? Esta es la primera vez que se va a reunir una multitud muy grande para aquellos tiempos, estoy diciendo, ¿no? Pero no solamente es el primero de los 21 concilios ecuménicos que ha tenido la historia de la Iglesia, desde el de Nicea hasta el Concilio Vaticano II, sino que además es el referente de todos los concilios. Ha sido siempre considerado así, sobre todo de los primeros grandes concilios, ¿no? Del siglo IV, V, VI. Este era como el que se hacía referencia, incluso se adhería a la fe de Nicea expresamente, ¿no? Sobre todo, entre otras cosas, por el hecho de que fue el concilio que fijó, por decirlo de alguna manera, la fórmula, credo, símbolo o confesión de fe, enfrentando en ese caso la herejía que más seriamente ha amenazado la fe católica desde que Jesucristo subió a los cielos, que es el arrianismo. De hecho, el símbolo credo que elaboraron los padres de Nicea expresó precisamente, en términos sumamente precisos, la doctrina que transmitieron los apóstoles e escritores inspirados del Nuevo Testamento, conjurando, al menos de modo oficial, es decir, en los documentos magisteriales, la herejía arriana y otras asociadas, ¿no? Por eso, algunos de los íconos que evocan este concilio, ¿no? Representan a los padres, como el que pueden ver en pantalla, ¿no? A los padres en torno, en este caso es a Constantino, y lo que llevan, ¿no?, en sus manos es precisamente el credo niceno, ¿no? Bueno, ahí incluso ahora apareció marcado la parte que después haré referencia, que es, digamos, la cifra más importante de ese símbolo niceno, que es la expresión homoousion to patri, ¿no?, que después explicaremos y que será objeto sobre todo de la conferencia de mañana. Aquí hay otro de los íconos que son clásicos, por eso es el que preside un poco esta conferencia, y también, fíjense, ahí es donde está cifrado esa fórmula de la cual hablaremos y volveremos repetidamente, ¿no? Bien. Esta es la copia más antigua que se conserva del credo niceno, es del siglo VI, porque de las actas de Nicea no se conserva prácticamente nada, sino el símbolo sí, porque después fue
transcripto por muchos padres de la Iglesia, entonces tenemos documentación sobre el mismo, pero digo, como documentos así originales no hay, y lo más antiguo que tenemos, y es justamente del credo niceno, es este pequeñísimo, como pueden ver ahí, tiene un poquito más de 10 centímetros, 12 centímetros de ancho del credo niceno, y es del siglo VI, ¿no? Un par de siglos posterior al Concilio de Nicea. Bien, y simplemente la idea era mostrar, pues no va a haber muchas diapositivas, aquí casi se termina, después mostraré un par solamente para mostrarle un poco lo que es el texto de lo que tenemos del credo niceno, pero simplemente un poco el lugar geográfico de lo que vamos a ir mencionando, porque como digo, hoy es un poco más histórico y ahí tienen las principales ciudades que tienen el protagonismo en todo este problema que va a surgir principalmente a comienzos del siglo IV, en el 300, y después hasta el 325 que se hace el concilio, y después seguirá, por supuesto, con repercusiones a lo largo de varios siglos, ¿no? Sobre todo en todo lo que es el siglo IV principalmente. Bien, la ciudad de Nicea, que está muy cerca de Constantinopla, o sea, la actual Estambul, ¿no? Encima de ella, ven cerca de Constantinopla, figura Nicomedia, es muy importante, porque esa era la capital del imperio, por eso Constantino ofrece la reunión en Nicea simplemente porque es un lugar más cómodo de acceso para los obispos y también por el hecho del clima y varias cosas que podía hacer. Está cerca entonces la capital, todavía la capital no era Constantinopla, la va a fundar precisamente al año siguiente, ya se instala o comienza la gran construcción de lo que será la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Constantinopla, que durará 1000 años, ¿no? Desde esta época más o menos hasta que caiga en 1450 y tantos, ¿no? Bien, Antioquía, tienen ahí también un poco más abajo, está en Siria. Antioquía será otro lugar muy importante para todo lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Y finalmente Alejandría, que es donde surge, digamos, donde estalla, por decir de alguna manera, la discusión que llevará a tomar la decisión de hacer el concilio de Nicea. Bien. Las luchas, como dije, a pesar de que en Nicea se llegan a determinaciones realmente muy importantes, incluso a la condena de la herejía y al exilio de los recalcitrantes, los que no aceptan el credo niceno, que son muy pocos en los papeles, muy pocos, ¿no? Eso, digamos, se cierra en el 325, en junio del 325, pero las luchas van a seguir durante muchísimo tiempo. Se frenan durante un tiempo y después de la muerte de Constantino, que ocurre pocos años después de Nicea, después de un pequeño periodo, un impas, ¿no? Cuando el imperio vuelve a estar dividido entre Constante, los hijos de Constantino, Constante y Constancio, todavía se frena porque Constante defiende la ortodoxia, pero cuando muere él y Constancio queda a cargo del imperio, que él era proclive del arrianismo, vuelve a surgir todo esto, ¿no? Es así, lo iremos diciendo luego a lo largo de la conferencia. Dice, como les decía, Nicea es un hecho pasado y no es un hecho pasado, porque nosotros en primer lugar seguimos confesando la misma fe y usando su credo. Lo hacemos cada domingo. Pero sobre todo porque la lucha entablada o sobre todo que en Nicea se va como de alguna manera a cristalizar, porque venía de antes, ¿no? Sigue muy viva hoy en día. Hoy también hay arrianos o neoarrianos, si se prefiere ese nombre, y en algunos momentos y en ciertos lugares han alcanzado mucha fuerza y poder a lo largo de la historia. En este momento, por ejemplo, son arrianas algunas maneras de presentar a Jesucristo, incluso muy populares. Es arriana también la idea que muchos católicos tienen de la Iglesia sin darse cuenta, no lo saben, pero de hecho es así, en la que ven cuanto más una asociación benéfica, muy terrena, nada sobrenatural. Eso es el fruto de un arrianismo cristológico que puede tener justamente como repercusión un arrianismo eclesiológico, ¿no?
que no fue propiamente lo que hizo Arrio. Arrio lo de él era cristológico, bueno, pero evidentemente eso tenía como repercusión la concepción de la Iglesia. Lo que se considere Cristo evidentemente repercute sobre la concepción que se tiene de la Iglesia. De más está decir que esto es consecuencia del rebajamiento de Cristo, me refiero a la actualidad que tiene este rebrote del arrianismo en nuestro tiempo, es el resultado del rebajamiento de muchas cristologías modernas para las cuales Jesucristo no es más que un avatar más de un confuso verbo eterno, ¿no? Que tampoco se sabe bien qué es lo que es, si es Dios, si es algo divino, si es algo subordinado a Dios, pero que está ahí, ¿no? Y que va tomando como distintos rostros a lo largo de la historia o de las culturas o de los pueblos, y por lo tanto Jesucristo sería uno más que se enlista junto a otros, entre comillas, salvadores, porque hay que ver entonces bajo esa idea qué se entiende por salvación ahí, pero junto a otros como pueden ser Buda, Mahoma, Moisés, Krishna y una larga lista, que será un poco más el tema de mañana, ¿no? Esto es justamente lo que enseña el llamado pluralismo religioso, pluralismo salvífico, ¿no? Ya que hay muchas maneras de salvarse, muchas formas, muchos caminos, cada religión tiene su camino, cada cultura tiene su camino de salvarse, y que es tan importante, tiene tanta fuerza ha tenido esta doctrina en las últimas décadas, largas décadas, ¿no? Digamos, la mitad del siglo XX y lo que llevamos de ¿no? Que quiso denunciarlo expresamente el Papa Juan Pablo II en el corazón del jubileo, del gran jubileo del año 2000, con una instrucción que es realmente extraordinaria y que habría que leerla y estudiarla de nuevo, si ya la han leído, que es la de Instrucción Dominus Iesus, que justamente tiene por tema que estamos ahora viendo y que fue el objeto, como digo, un poco de las discusiones que surgieron antes de Nicea, en Nicea y después de Nicea. Es así. El Cristo que muchos cristianos predican, como digo muchas veces, sin saber ni siquiera que eso no es un error doctrinal e incluso una herejía, pero el Cristo que, como digo, que muchos cristianos predican es cada vez más humano y menos divino, o a lo sumo es divino, pero dándole esta expresión un sentido vago, vacío, como el que le da la New Age. Es un Cristo arriano, por ejemplo, el que vemos en muchas presentaciones de nuestro Señor, en films, obras de teatro, novelas, etc. Un Jesús que más bien sería una suerte de maestro oriental, un gurú atractivo, simpático, compañero que viene a traer amor, optimismo y esperanza a este mundo envejecido, triste. Es un Cristo que puede ser ejemplo, modelo, hombre maravilloso, una conciencia luminosa de nuestra identificación con Dios y todo lo que se quiera. Porque justamente una de las grandes armas del arrianismo ha sido inflar la figura de Cristo. Inflarla con todos los calificativos que se quiera, menos uno, que es Dios. Y justamente entonces para que pase lo que le están quitando o negando, que es la divinidad, no hay ningún problema en ponerlo como el más grande de los hombres y todo lo que se quiera. Todos los elogios que dijo de él Arrio son extraordinarios, solamente que negó que era Dios, ¿no? Y eso es lo mismo que nosotros vemos en tantos cristianos y sobre todo teólogos e incluso pastores de nuestro tiempo, ¿no? Es todo lo grande que se quiera menos Dios personal, segunda persona de la Santísima Trinidad, trascendente, eterno, consubstancial al Padre, que esa es la palabrita que estaba subrayada en las dos diapositivas que mostraban en el credo. Eso significa homoousion to patri, consubstancial al Padre. Así era Jesucristo para Arrio, una figura extraordinaria, ¿no? Porque Arrio, como todos los rebajadores profesionales, no ahorró elogios a Cristo y estaba dispuesto a concederle todos los honores, la exclusividad en la relación con el Padre. Nadie ha tenido una relación como él. El Padre se complace en él, es la criatura más excelente, la plenitud de la santidad. E incluso
no tuvo reparo en algún momento en darle cierta asociación en el acto creador como instrumento de la creación de todas las cosas. De hecho, tenía los textos de San Pablo y tenía que, evidentemente, manejarlo. Y ahí lo decía, ¿no? Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, etc., ¿no? Darle el principado y la supremacía incluso sobre los mismos ángeles, todo lo que se quiera, como digo, menos la divinidad en sentido estricto. Jesucristo es todo lo que queramos de extraordinario, pero no es Dios verdadero. Algunos arrianos, incluso en algún momento, el mismo Arrio, llegaron incluso a predicar de él una divinidad en sentido amplio. O sea, cuando ya se veían acorralados, bueno, sí, también sí es Dios, pero una suerte de divinización que en realidad viene de Dios y transforma a quien la recibe, a Jesús en este caso, en una semejanza con el Omnipotente, pero aun cuando deje confusa qué es esa distinción entre el Padre y Cristo, igualmente queda en claro que esa distinción existe y que es esencial. No es Dios, ¿no? Dios es Dios, Jesucristo es casi Dios, es semejante a Dios, que será la palabra talismán que encontrarán los filoarrianos para salir del atolladero en que los metió las declaraciones de los padres conciliares de Nicea, como después explicaremos. Este es Arrio, ¿no? Y los nuevos arrianos hacen malabarismos muy parecidos a los del viejo fundador de esta herejía. Hoy en día tenemos algunos que son arrianos en sentido pleno, aunque ellos no lo sepan, o sea, defienden las mismas cosas de Arrio, aunque no sepan, nunca hayan escuchado hablar de Arrio, y otros son filoarrianos, es decir, están ahí, digamos, lo suyo es algo que podría perfectamente entenderse en un sentido herético y también podría salvarse si hacemos algunos malabarismos. Por eso es que nosotros debemos actualizar nuestra fe y es lo que vamos a intentar hacer con estas reflexiones. En primer lugar, entonces voy a tocar 2 o 3 puntitos y hoy en día, sobre todo, quiero presentar algunos personajes claves que giraron en torno al concilio, que fueron los que protagonizaron el concilio, tanto del lado herético como del lado de los baluartes de la fe, ¿no? En primer lugar, Nicea. Nicea era un lugar de Bitinia, Nicea o Nicaia, un nombre antiguo, una ciudad de la antigua Bitinia, Asia Menor, muy cerca, como ven en el mapa, de lo que sería Constantinopla inmediatamente, pues cuando se funde Constantinopla, que se funda en esos mismos años ahí. Hoy en día, la Nicea antigua no queda casi nada, se llama Iznik, ¿no? Está en Turquía, todo esto pertenece, todas estas ciudades, ¿no? Constantinopla, Nicomedia, Nicea, todo eso pertenece a la actual Turquía. Como dije, aquí convocó el emperador Constantino en el año 325 el concilio que le hizo célebre. Probablemente lo convocó en el 324 porque hay que tener en cuenta que los viajes eran complicados en aquel tiempo. Si comenzó entonces en mayo del 325, la convocatoria fue ciertamente varios meses antes. Como dije, mañana vamos a ver en detalle el llamado credo o símbolo niceno. Por el momento tengamos presente, porque vamos a hablar todo el tiempo de esto, al menos qué es lo que significa. El credo llamado niceno corresponde a la primera parte de lo que nosotros solemos llamar vulgarmente el credo largo, ¿no? Como saben, en nuestras misas, en la liturgia, nos propone 2 símbolos o credos que podemos usar optativamente, ¿no? El llamado credo corto o credo de los apóstoles y el llamado credo largo o niceno-constantinopolitano, ¿no? Normalmente en nuestro país se suele usar el credo corto. Este año, por ser justamente el año que recuerda este aniversario tan importante de Nicea, se está usando el credo niceno-constantinopolitano, pero hay otros países donde se usa exclusivamente el credo niceno-constantinopolitano. Si uno inicia el credo corto, nadie lo sigue, no lo usa, lo han usado, lo han aprendido en el catecismo, pero no están acostumbrados a que se rece en la misa. Tienen esa hermosa costumbre de usar ese credo, que es igualmente el credo que nosotros usamos cuando cantamos el credo. Cuando cantamos el credo en latín, cantamos el credo niceno-constantinopolitano, ¿no?
Se lo llama niceno-constantinopolitano porque el concilio de Constantinopla, que se reunió 50 años después en Constantinopla, como ven muy cerca de lo que fue Nicea, ahí completó ese credo con, digamos, con la respuesta a la herejía que va a empezar después de Nicea, que es negar lo que se negaba a Jesucristo al Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí el credo niceno termina cuando dice y en el Espíritu Santo, punto. Todo lo que viene después pertenece al constantinopolitano, explicitando lo del Espíritu Santo y algunos otros artículos de fe más, ¿no? Podemos comparar ambos credos aquí lo tienen. Bueno, ahí tienen entonces en 4 columnas el credo niceno en primer lugar, ¿no? En griego, en latín, según la versión, este es el Denzinger-Hühnermann, la colección de documentos magisteriales, ¿no? Que es la que más se utiliza para los textos y los estudios de teología, ¿no? Y el latino, la versión latina es la de San Hilario de Poitiers, está tomada esa, que después mañana haremos alusión porque hay una cosa interesante que poner ahí. Después está la versión en español del texto griego y la versión en español del texto latino, ¿no? Bien, y como ven en la otra página termina en la parte que dice en el Espíritu Santo. Lo que viene después es el anatema, es un anatema condenando al que entonces al que diga esto, los errores. Esa última parte cita simplemente la condenación de los errores que, aunque no lo nombra Arrio, resume sintéticamente las principales afirmaciones de Arrio sobre Jesucristo. Y aquí tienen el niceno constantinopolitano completo. Allí lo que está enmarcado en rojo es, como ven, la primera parte es igual prácticamente, ¿no? Y aquello es lo que se agrega en el concilio de Nicea. También se cambia alguna pequeña cosita de la redacción del niceno, pero sustancialmente es lo mismo, ¿no? Bien, eso para que tengan en cuenta de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto. Bien. Bueno. A lo largo de la historia de la Iglesia se han elaborado en realidad varios símbolos o profesiones de fe. A menudo, aunque no siempre, la variación de una u otra ha sido por causa de la necesidad de manifestar con claridad algunas verdades de fe circunstancialmente negadas en algún lugar, algún territorio, por alguna herejía importante. Otras veces simplemente, bueno, porque son tradiciones que se han ido elaborando. Algunas son muy sintéticas, simplemente son confesiones sobre la Santísima Trinidad y punto, y el bautismo, porque se usaban durante el rito del bautismo, etc., ¿no? No se trata el hecho de una que reemplaza a la otra, o una, por ejemplo, el credo corto, el de los apóstoles, y el niceno constantinopolitano, no son cambios en la formulación, sino a lo sumo, cuando hay alguna cosa nueva, son añadidos aclaratorios o algunas profesiones de fe circunstanciales, digamos, haciendo fuerza en algunos dogmas particulares, porque son los que se iban a enfrentar en esa asamblea, ¿no? Sean sínodos, sean los grandes concilios o concilios ecuménicos. Ecuménico significa universales, fue convocatoria universal. Los otros concilios o sínodos, que son aquí equivalentes los términos, eran más bien regionales o locales. En África hubo muchos también en toda esta zona, y de hecho inmediatamente pues el concilio de Nicea y antes del constantinopolitano, hay 3 constantinopolitanos, ¿no? Pero de Constantinopla, antes del primero, que es el segundo ecuménico, hay en el medio varios concilios, ¿no? E incluso hay anticoncilios también, que algunos obispos herejes consiguieron avalar por algún emperador y reunir a 2 o 3 o un poco más de obispos heréticos para tratar de contrarrestar esto, pero que no están reconocidos como magisterio de la Iglesia, ¿no? Lo que estos aditamentos, estos añadidos se iban haciendo en un símbolo u otro, lo que ellos agregan no es doctrina nueva, es la fe de siempre, pero pacíficamente profesada hasta el momento por la Iglesia, y que debido al surgimiento de alguna herejía
o a confusiones divulgadas por pastores, por teólogos, y que hacían mella en el pueblo, porque muchas directamente, como nadie hacía caso de eso, tampoco se ocuparon. Bueno, quedó como una opinión de alguien que capaz fue condenado él, pero no hizo falta hacer ninguna aclaración en un símbolo particular, y que, como digo, había urgido dejar en claro, esa es la razón por la cual algún sínodo o algún concilio, vio la necesidad de aclarar eso, como por ejemplo aquí el constantinopolitano, todo lo que pone del Espíritu Santo, porque después de esto surge la herejía neumatológica, o sea, respecto del Espíritu Santo, que nos había metido con él Arrio, aunque evidentemente de lo que enseñaba Arrio se deducía también todo eso, ¿no? De hecho, el mismo credo de Nicea, según algunos autores, no sería totalmente novedoso. Sustancialmente es el credo de un concilio, de un sínodo regional tenido en Cesarea, ¿no? Que es actualmente Cesarea, ahora está en Israel, pertenece Palestina, ¿no? Y a mediados del siglo III, o sea, unos 50, 60 años antes del concilio de Nicea, y ampliado en este caso y añadiendo sobre todo esa fórmula del consustancial homoousios, ¿no? Para responder a la herejía arriana. Arrio, como todos los gnósticos, reducía cuanto podía la fe a los límites de lo racional. Eso es lo propio que va a hacer Arrio. Tratar de reducir la fe a lo que la razón puede llegar a explicar. Evidentemente esto termina anulando la fe, ¿no? El misterio sobrenatural, ¿no? Es infinitamente superior a lo que nuestra razón puede evidentemente entender y explicar. Tanto los arrianos como sus secuaces filoarrianos fueron maestros de sutilezas y ambigüedades. Por eso es que la discusión fue tan larga y tan confusa muchas veces, porque a veces parecían aceptar y decir lo mismo que decían los ortodoxos, pero después resulta que le daban otro sentido. En ellos, como en los herejes de nuestro tiempo, o por lo menos en los cuasi herejes de nuestro tiempo, un sí estaba tan cerca de un no, o quizá de un quizá sí o un quizá no, que realmente no se sabía qué es lo que estaban diciendo. Y al punto tal de que muchos padres incluso hasta se sintieron confundidos en algún momento y les parecía exagerado lo que estaban denunciando otros padres. Les parecía, no, pero no están diciendo tanto como eso, hasta que después resultó que sí era así, tal cual, e incluso era más grave todavía, ¿no? Es así. Por eso los padres conciliares de este concilio de Nicea tuvieron que apretar mucho la rosca y con muchas vueltas para que el veneno herético no se colase por ningún agujero, porque buscaban cualquiera, y vamos a ver incluso hasta de qué manera suelen colarlo con una sola letra. Cambiando una letra, ¿no? Ellos logran volver a meter parte de su doctrina o dejar confusa la doctrina católica. De ahí entonces la precisión de los términos empleados en el símbolo de Nicea, que es el tema de lo que vamos a hablar Dios mediante mañana, ¿no? Pero ¿por qué la defensa tan grande de algunos términos en particular? ¿No? Porque realmente fue una guerra semántica, una guerra por palabras que no eran palabras. Era todo lo que está detrás, todo el contenido de eso es lo que cambiaba en eso, ¿no? Los arrianos y sus partidarios filoarrianos fueron muy tenaces en su porfía, pero la divina providencia nos regaló grandes campeones de la fe que les arruinaron el guiso, como se puede decir. Y así ha continuado sucediendo a lo largo de toda la historia, gracias a Dios. Bien, vamos a presentar entonces ahora algunos de estos personajes que van a tener fundamentalmente 4 solamente voy a presentar, y muy sintéticamente, como el tiempo que tenemos, ¿no? Que es Arrio, Constantino, al menos para mostrar qué fue lo que aportó él, qué es lo que hizo, San Atanasio y Ocio de Córdoba, ¿no? En primer lugar, Arrio, ¿no? Arrio.
Arrio ciertamente no fue el primer hereje que asomó en el horizonte cristiano, pero es ciertamente el que montó una de las peores polvaredas de toda la historia, poniendo a la iglesia al borde de un colapso, tal cual, al borde de un colapso. O sea, si la iglesia no estuviese asistida por el Espíritu Santo, la iglesia hubiera colapsado. Hasta ese punto llegó todo. Arrio nació probablemente en Libia entre el año 250 y el 256, lo cual es interesante. Esto quiere decir que en la época del concilio él tendría entre 70 y 75 años, ¿no? O sea que ya tenía que haber estado pensando en otras cosas y sin embargo pensaba todavía, digamos, en llevar la iniciativa en todo esto, porque él tomó gran parte de la iniciativa. No fueron solamente, él no era obispo, pero era el que estaba detrás de los obispos que defendían lo que él enseñaba. Y vivió todavía una década más, murió en el 336, ¿no? La teología arriana era muy alambicada, inspirada, según algunos, porque uno va a encontrar explicaciones del arrianismo de muchas maneras distintas. Según algunos, se inspiraba en principios neoplatónicos y gnósticos, otros más bien en principios aristotélicos, todas esas filosofías que tienen cosas muy interesantes, pero mal digeridas y sobre todo queriendo dar razón de la fe con eso, ¿no? Y no fue Arrio el inventor ex ovo, o sea, del núcleo, ¿no?, inicial de lo que él enseñó como herejía, ya que sus ideas principales tienen raíces en otra herejía anterior, que es el adopcionismo de Pablo de Samosata, quien admitía en Dios una sola persona, una naturaleza y una sola persona, y también en otros autores de los primeros tiempos muy influidos por ideas filosóficas todavía muy poco depuradas. Si bien la gran discusión con Arrio tuvo lugar en Alejandría, donde este presbítero se había radicado, y donde se enfrentó al anciano obispo Alejandro, San Alejandro de Alejandría, y a su diácono Atanasio, que luego él mismo fue obispo de Alejandría, como sucesor de Alejandro, los errores profesados por Arrio venían de otro lugar del mundo antiguo, que por eso lo señalé antes en el mapa, como importante, de Antioquía de Siria. Y esto es un dato importante, porque la proveniencia de Antioquía también explica para algunos autores, por ejemplo, el estudio que hizo San John Henry Newman, que ahora acaba de salir la noticia de que el Papa lo va a hacer doctor de la Iglesia, ¿no? Newman, que era un gran historiador de la Iglesia, y estudió mucho este tema y escribió un libro muy hermoso, se llama Los arrianos del siglo IV, y él justamente es uno de los defensores de que la herejía arriana es una herejía antioquena, que es importante el hecho de ubicarla en ese lugar porque explica por qué surge, como enseguida trataré de decirlo, ¿no? Precisamente una prueba para Newman y para otros autores que él sigue, de que de que proviene, los errores están ubicados sobre todo en la obra de los teólogos de Antioquía, ¿no?, es el hecho de que en el Concilio de Nicea no se trató solamente de defender la divinidad de Cristo, ese es el tema principal, pero el Concilio de Nicea tuvo como dos objetivos. Uno, defender la divinidad de Cristo respecto del error arriano, y el segundo es fijar la fecha de la Pascua, una sola fecha de la Pascua, para todos los cristianos, que había pocos años antes de Nicea, había vuelto a ser un punto de división después de que las aguas parece que se habían aquietado durante un tiempo. Y precisamente esa división, ese punto de división de vuelta respecto del tema de la Pascua, inicia en Antioquía y probablemente, por eso digo que es importante este dato histórico y geográfico, probablemente por la misma razón por la que comienzan los errores sobre la divinidad de Jesucristo.
a saber, la acomodación de algunos pastores y teólogos con las ideas judías que habían comenzado a tomar mucha fuerza a mediados del siglo III en esta antigua región cristiana. La cuestión del día de la Pascua había sido ocasión de discusiones desde los primeros tiempos cristianos, no era una cosa nueva. Había quienes, fundamentalmente, muchas divisiones, pero la más importante era entre los que la celebraban el 14 de Nisán, sin importar qué día de la semana cayese en cada año el 14 de Nisán, ¿no?, que eran por eso llamados los cuartodecimanos, que justamente entonces seguían la costumbre de la Pascua judía, ¿no?, que es la fecha en que murió, de hecho, históricamente Jesucristo, era el 14 de Nisán, ¿no? Y los que celebraban la Pascua el domingo posterior al 14 de Nisán, para que fuera un domingo, porque el domingo es el día del Señor, ¿no? Y luego, además de eso, esto se complicaba enormemente porque estaba cómo computaban los que se adaptaban a los cómputos judíos, cómo computaban ellos el 14 de Nisán para poner un día o el otro, y había muchas divisiones. No era una discusión menor, aunque fuese aparentemente litúrgica, porque la Pascua es la celebración más importante de nuestra fe y, por tanto, es algo en lo que debemos estar muy unidos. Justamente, muchas de la insistencia de hacer bien solemne el recordatorio de los 1700 años del Concilio de Nicea este año, es porque este año, precisamente, después de muchos años, la Pascua es celebrada el mismo día, o fue celebrada el mismo día por los que siguen un rito y el otro rito, ortodoxos, católicos y los que siguen el rito bizantino y todo. Este año coincidió el mismo día, ¿no? Y por eso era una gran oportunidad de poder hacer una gran celebración el día propio de que se recordaba el cierre del Concilio de Nicea, pero como es conocido por todos, enfermó para esa fecha el Papa Francisco, entonces eso no se pudo concretar, estaba todo preparado y él quería ir a Nicea más o menos en esa fecha. Ahora ha sido traspasado para octubre, septiembre-octubre, donde tiene intención por lo menos de ir el Papa León, ¿no? Como digo, entonces, al principio había, incluso entre cristianos notables, quienes celebraban según una tradición y según otra. Por ejemplo, celebraban el 14 de Nisán, eran cuartodecimanos, grandes padres de la Iglesia como San Policarpo de Esmirna, San Melitón de Sardes, y esto decían que su costumbre la tomaban del apóstol San Juan. Y de este mundo, entonces, como digo, el mundo cristiano, de este modo, el mundo cristiano parecía desunido en la celebración del acontecimiento central de su fe, lo que ponía un serio problema. Ahora bien, según Newman, la tradición cuartodecimana prácticamente había dejado de existir, después de muchos avatares que hubo, como que fue naturalmente dejando de existir en torno al 276. Por lo tanto, unos 50 años antes del Concilio de Nicea. Para esa época, incluso en las regiones de Antioquía de Siria, la Pascua se celebraba pacíficamente en domingo. Antioquía de Siria era un centro muy importante del que había sido pastor nada más ni nada menos que San Pedro. San Pedro primero es obispo de Antioquía y después de Roma, donde muere en Roma. Un centro importantísimo del que ahí es donde los cristianos por primera vez reciben el nombre de cristianos. De ahí salen las grandes misiones de San Bernabé y San Pablo, ¿no? La Antioquía era muy importante, había sido y lo sería todavía más en este siglo. En el siglo III era la metrópoli de Siria, Cilicia, Fenicia, Comagene, Osroene y Mesopotamia, provincias sobre las cuales después incluso ejercería una autoridad patriarcal. Por eso fue muy significativo que fuera precisamente aquí, pocas décadas antes de Nicea, donde resurge una vuelta al uso judío de la Pascua, es decir, el cuartodecimanismo. De pronto empiezan a celebrarla de vuelta por influencia de una gran comunidad judía que se había establecido ahí. San Atanasio, incluso en su carta a los obispos africanos, va a decir que los antioquenos, dice, son los solitarios defensores de la regla judaica.
Y Newman dice así: apenas podemos dudar que la adoptaron imitando a los judíos que se establecieron entre ellos y que sabemos que les influenciaron. Este es un dato muy importante porque como aquí también es donde en la misma época surgen los primeros, estos importantes errores cristológicos, ¿no?, que consideraban a Jesucristo como una criatura, muchos de estos autores dicen es precisamente por ese tratar de acomodarse con los judíos. Primero adoptan litúrgicamente la celebración en la fecha que lo hacen ellos, y también empiezan a silenciar el tema de la divinidad de Cristo, que los judíos veían con resquemor porque no entendían el tema de que sean dos personas pero una sola naturaleza, y lo entendían como una suerte de politeísmo. Por eso digo que es importante el hecho de la ubicación geográfica, del origen de estos errores, porque explica el porqué, ¿no? El porqué, ¿no? Los personajes centrales del origen de estos errores en Antioquía van a ser dos: Pablo de Samosata, que ya lo mencioné antes, y Luciano de Antioquía. Pablo de Samosata era un sofista elevado al episcopado de Antioquía, al parecer por la influencia de la emperatriz Septimia Zenobia, reina de Oriente con sede en Palmira. En aquella época, Palmira, que está muy cerca de todas estas regiones, esa ciudad, era una ciudad importantísima y llegó a ser sede de un reino tan importante que la reina esta Zenobia, que había accedido al trono por la muerte de su marido, que era el rey, llega a desafiar el imperio romano. Y hay guerra y finalmente, bueno, es vencida mucho tiempo después, pero hasta ese punto puede desafiar a Roma misma, ¿no? Y era justamente la que tenía la jurisdicción política sobre todas estas regiones, incluida Antioquía. Ahora bien, Zenobia era judía o de nacimiento o de religión. Newman, apoyándose en los testimonios de San Atanasio, en la carta a los monjes, en Teodoreto y en San Juan Crisóstomo, sostiene que Pablo de Samosata defendía, y son palabras de Newman, una especie de judaísmo que había adoptado para complacer a su protectora. Porque este Pablo de Samosata, que era un teólogo bastante mediocre, accede a la sede episcopal y es mantenido, incluso cuando es condenado, lo condenan, ¿no?, justamente por su protectora, que como digo, era judía, y probablemente es lo que le acusan muchos, de que ese judaísmo que él introduce en su doctrina es por complacer a la reina Zenobia. En cambio, Filastrio, que es un historiador de la misma época, pero historiador arriano, en su libro sobre las herejías, dice que más bien fue Pablo quien docuit Zenobiam judaizare, o sea que en realidad él la hizo judía, lo cual es bastante dudoso que haya sido así, pero cualquiera de las dos cosas son posibles. Lo cierto es que en un caso o en otro, o ella lo empuja a aceptar doctrinas judías y mezclarlas con la teología católica, o él la induce a ella. Lo cierto es que él, Pablo de Samosata, judaizó, es decir, mezcló doctrinas judías tanto en aspectos litúrgicos como aspectos doctrinales, y esto explicaría la adopción de estas nuevas afirmaciones respecto de la naturaleza de Cristo, que en Pablo de Samosata no eran arrianas, eran más bien una suerte de sabelianismo, modalismo. Como dije antes, Pablo de Samosata sostenía que en Dios hay una sola naturaleza y una sola persona. Por lo tanto, entonces, después, tanto Jesucristo como el Espíritu Santo no son personas distintas, sino que son modos distintos en que el mismo Dios, por eso modalismo o sabelianismo, porque Sabelio fue el que elaboró mejor esta doctrina tiempo después, y ahí el nombre de sabelianismo, ¿no? Esto sería propiamente lo de Pablo de Samosata, pero igualmente es por reacción con esto, a esta doctrina, que va a surgir el arrianismo. ¿Y por dónde va a surgir? Por el otro gran teólogo, pues fue un gran teólogo ciertamente, de Antioquía, que fue Luciano de Antioquía, que para muchos es el verdadero origen de lo que será conocido luego como el error arriano, o al menos semi-arriano.
En su escuela, de hecho, en la escuela de Luciano de Antioquía, es donde encontramos a muchos de los forjadores del arrianismo. Por ejemplo, discípulos de Luciano de Antioquía, Arrio, Eusebio de Nicomedia, de que va a empezar a aparecer enseguida muchísimo, Leoncio, Eudoxio, Asterio y otros. Todos estos apelaban a Luciano como autoridad y conformaban con él el llamado partido colucianista, ¿no? Luciano, de hecho, fue excomulgado, pero después se reconcilió con la Iglesia 15 años antes de su muerte, retractándose de sus errores y finalmente coronó su vida con el martirio. Por eso nosotros lo recordamos como San Luciano de Antioquía. Pero esta está, cuando era hereje, en el origen de estos errores. De hecho, de los 13 personajes que, según el historiador Teodoreto, apoyaron el arrianismo en Nicea, 9 se relacionan con el patriarcado de Siria, es decir, Antioquía, ¿no? Y también fue en Antioquía donde la herejía emprendió sus ataques después de la decisión de Nicea, es decir, después del concilio de Nicea, después de las decisiones que se toman allí, al poquito tiempo es en Antioquía donde empieza la guerra de nuevo contra el credo de Nicea y donde van a amañar un pequeño concilio entre Antioquía y Tiro, ¿no? Y condenarán precisamente a San Atanasio, que había sido el campeón de Nicea. Por eso Newman identifica Antioquía y no Alejandría como el origen del arrianismo, ¿no? Aunque la discusión estalla en Alejandría porque Arrio se traslada a Alejandría, allí es ordenado presbítero y allí, ejerciendo como presbítero, se enfrenta con el obispo San Alejandro con las herejías que empieza a decir. Pero el origen de la herejía está donde él estudió y donde él fue elaborando su sistema, que es Antioquía, y por eso, digo, lo importante en eso es que el origen está en una contaminación de ideas judías, que esto hace entender por qué tantos autores, aún teniendo tan pocos datos de Arrio, porque tenemos muy pocos datos de Arrio, lo consideran un autor judío. Por ejemplo, el padre Membielen de la Cábala del Progresismo dice: la herejía arriana fue levantada y armada por los judíos. Dice, y Arrio era un sacerdote judío, antiguo discípulo de San Luciano de Antioquía. No he podido encontrar este dato en ninguno de los libros que hablan del tema, al menos a los que yo he tenido acceso. No sé de dónde toma este dato de que era sacerdote judío, ¿no? O sea, quiere decir de origen, digamos, de raza sacerdotal, ¿no? Sacerdote católico, evidentemente. Pero digo, es mucho, porque Newman dice lo mismo, sin calificarlo a él de judío, pero sí de que sus ideas son justamente, es una contaminación de ideas judías sobre la persona de Cristo, que es lógico. Entonces, para salvar la unidad de Dios, entendiendo que poner una segunda persona y mucho más una tercera, ¿no?, la Trinidad en Dios, es caer en un triteísmo, 3 dioses distintos, ¿no? En definitiva, el pensamiento arriano es una suerte de racionalismo y su tesis principal se puede sintetizar de la siguiente manera: no es el verbo el que se hace hombre, sino el hombre el que por gracia divina queda divinizado. No es el verbo, entonces Jesucristo no es el verbo hecho hombre, sino es un hombre que Dios diviniza a través de su gracia. Así dicha, la tesis es muy parecida a la de algunos teólogos de nuestro tiempo. Por eso es que decía, esto está hoy en día realmente muy fuerte, ¿no? Sobre todo, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, realmente es algo que ocasionó incluso intervenciones del magisterio, como diremos enseguida, ¿no? Es más o menos lo que algunos, no todos, porque algunos le dieron otro sentido a esta expresión, algunos teólogos de la mitad del siglo XX llamaron una teología desde abajo o una primera revolución antropológica, en la que se estudia la posibilidad de que el hombre se haga Dios y no de que Dios se hace hombre, se encarna, ¿no? Esta tesis arriana en realidad vale para explicar la divinización de cualquier hombre por obra de la gracia.
De hecho, es lo mismo que los padres orientales llamaban theopoiesis y nosotros divinización, la divinización que se da por la gracia santificante, ¿no? Pero aplicado a Jesucristo, equivale a hacer de Jesucristo lo mismo que decimos de cualquier otro ser humano, aunque esté divinizado por la gracia o transformado por la gracia. Es decir, que es una criatura, que es precisamente lo que pretendía Arrio. Para este personaje, Jesucristo no es el Verbo divino encarnado, segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume una naturaleza humana, sino una criatura que Dios crea como intermediario entre Él, entre Dios y la creación de todas las demás cosas. Porque Dios, para Arrio, no puede rebajarse a interactuar con las criaturas, ni siquiera para crearlas de forma directa. Dios es para Arrio absolutamente trascendente a la creación. Fíjense, por eso le decía, los grandes rebajadores son grandes exaltadores. Exaltan lo que quieren, si después esto les va a permitir rebajar lo más importante, ¿no? Entonces, en este momento están exaltando a Dios. No, Dios es tan trascendente que no puede entrar en contacto con la creación. Por eso entonces es que crea un ser tan grande que es casi Dios, que es el que, digamos, será su instrumento en la creación de todas las cosas. Y ahí puede meter los textos de San Pablo que hablan de que todo fue creado por medio de él, lo del prólogo de San Juan, etcétera, lo interpreta por este lado, ¿no? Lo que evidentemente, la creación entonces sería mediada por el Verbo, que es la primera criatura de Dios, lo que nunca pudo explicar Arrio, ni siquiera cuando San Atanasio lo ataca con eso, es porque si Dios no puede crear nada, ¿por qué puede crear a Jesucristo? ¿Por qué puede crear el Verbo? Dice, si es lo mismo, digamos, crear una criatura, por más excelsa que sea, que crear el resto de las criaturas. Por supuesto, a eso Arrio nunca respondió porque los herejes no explican lo que sostienen, sino que hacen como que explican. Y de ahí entonces que sus errores, digamos, los siguen manteniendo incluso cuando uno les hace ver las contradicciones que contienen. El intento entonces de Arrio es ofrecer un Cristo racionalizado, aparentemente más comprensible a la mente humana, ¿no? Pero al mismo tiempo alejado de lo que es la revelación. Porque todo intento de achicar el misterio divino no es más que esto, la reducción para intentar que los misterios sobrenaturales quepan en nuestras pobres ideas humanas. El resultado es una doctrina, como la de Arrio, contradictoria y enrevesada, quizá incluso premeditadamente. Pero el caso de la de Arrio tuvo una enorme difusión. ¿Por qué? Porque no exigía un acto de fe de parte del hombre, sino una comprensión humana y racional. Y además encontró un terreno bien dispuesto, y esto es importante, entre algunos teólogos y obispos que ya estaban heridos por otros errores, como el caso del adopcionismo, del modalismo, sabelianismo, y que todos los cuales son formas de gnosticismo, y que no había podido la Iglesia actuar suficientemente bien porque la Iglesia hasta pocos años antes, muy pocos, de hecho en Oriente hasta un año antes, hasta el 324, 323, había estado bajo persecución. Y por lo tanto entonces había muchas cosas, sobre todo en lugares locales, que se encargaban los pastores del lugar nomás, pero a veces no daban abasto para poder responder y para contrarrestar algunos de los errores que había. Y como estaban preocupados por otras cosas, por la confesión de fe, por el martirio y por tantas estas cosas, a veces no se combatió adecuadamente hasta que justamente pueden tener todo la tranquilidad de hacerlo, como va a ocurrir precisamente a partir de que el imperio le da la paz a la religión cristiana para poder también organizarse ahí, ¿no? Pero también, a pesar, digamos, de que encontró el terreno bien dispuesto para difundir su herejía, también se topó con grandes campeones de la fe, entre los que se contaron grandes pastores y mentes brillantes, pues realmente hay cosas que enseñaron estos grandes padres de la Iglesia
que son asombrosas por la profundidad y la agudeza que tiene, que uno muestra bien que aquí está actuando evidentemente el Espíritu Santo, ¿no? Y algunos de ellos incluso que eran lo que en aquella época, mucho más que la nuestra, hubieran llamado mozuelos, como Atanasio de Alejandría, que era simplemente un diácono, era un diácono, ¿no? Él fue el principal martillo de la herejía, pero en el momento del concilio era solo diácono y tenía no más que 30 años, ¿no? En síntesis, el arrianismo, con sus muchos retorcimientos y sutilezas, sostenía que Jesucristo es una criatura excepcional, unida perfectamente a Dios, medio universal de la creación y de la salvación, pero siempre una criatura, y consiguió adeptos. Algunos comulgaban totalmente con su doctrina, otros no tanto, pero no se animaban a jugarse por la doctrina ortodoxa, que no la llegaban a entender, ¿no? Y son los que nosotros conocemos como filoarrianos, varios de ellos que oscilaron como un péndulo de un lado para otro durante muchísimo tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces ahora y después continuamos.